Me encantaría que charlemos. Igualmente, la posmodernidad es un tema que es como ese, y digamos, enorme, inabarcable, lo estamos viviendo, lo estamos transitando, hay diferentes posturas, hay que ver desde dónde se lo ve, hay que recurrir muchas veces a herramientas de la historia, de la filosofía, de la teología para poder entenderlo, y después, una vez que lo entendemos desde un punto de vista, digamos, doctrinal, teórico, ahí ir a la realidad práctica a ver si esa interpretación que tenemos en la teoría verdaderamente es lo que sucede en el día a día y en lo cotidiano que estamos viendo, ¿no? O sea, yo, la posmodernidad, digamos, tengo una visión que comparto con autores concretos, como por ejemplo de Ángelo Rodríguez, que es argentino, ¿no? Que tiene un libro extraordinario que se llama Aproximación a la posmodernidad. Pero por supuesto que acá voy a contar un poquitito cuáles son las formas de abordarlo y después, bueno, voy a decir por qué abordo la que abordo, ¿no? La posmodernidad arranca con un libro que es, digamos, la posmodernidad escrito por Lyotard, ¿no? En 1979, un libro complejo, un libro muy, digamos, muy denso, muy complicado de leer, muchas críticas tuvo a nivel intelectual ese libro, que no se entendía qué es lo que Lyotard quería decir, y Lyotard después de manera, digamos, muy despectiva aparte, ¿sí? Y cómica, saca un libro que se llama La posmodernidad explicada para niños, en donde él, que no era explicada para niños, sino él aclara un montón de conceptos que él había abordado en el primer libro, pero que eran, digamos, incomprensibles muchas veces, ¿no? ¿Cómo la entiende Lyotard la posmodernidad? Para Lyotard la posmodernidad es, digamos, es lo que le sucede a la modernidad. Es el agotamiento de la modernidad. Pero, y no solamente es el agotamiento de la modernidad, sino que, bueno, ¿cómo interpreta él la modernidad? Porque si no, no podemos entender, ¿no? Para él la modernidad son los grandes relatos. ¿Qué llama él a los grandes relatos? Los grandes relatos para él son el socialismo, el liberalismo y el cristianismo. ¿Por qué son grandes relatos? Primero porque tienen una forma de entender la historia de manera lineal y porque ponen, de alguna manera, el objetivo en la finalidad, dice él, ¿no? Y lo que legitima ese relato, ese metarrelato, él habla del metarrelato, lo que legitima el metarrelato es el objetivo final. Para el cristianismo, la salvación eterna. Para el socialismo, la sociedad sin clases, y para el liberalismo, ¿sí? El progreso indefinido, dice él. Pero a partir de 1900, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de la década del 60, dice él, estos metarrelatos están agotados, se acabó. El mundo ya no, de alguna manera, no asume esto como el objetivo primordial de su existencia, no comulga con ninguno de los tres, dice él. Ese es el análisis que él hace, ¿no? Eh, y después, por supuesto que él hace una propuesta frente a cómo abordar la realidad que ya no tiene una finalidad, ¿no? Él dice, bueno, en realidad la, la, lo realista, dice él, es que la realidad no tenga una finalidad en sí, ¿no? Sino que se viva en el presente. Después ya lo vamos a ver cómo eso hace impacto sobre un arquetipo especial que es el posmoderno, ¿no? Eh, que no se viva el presente y que en realidad no haya objetivos en la vida, dice él. En realidad, de ahora en adelante nosotros, el lazo social se da a través del lenguaje. Él dice, el lazo social se da a través del lenguaje. O sea, y en cada una de las relaciones que nosotros tenemos que primero ponernos de acuerdo en cuáles son las palabras que vamos a asumir para poder entendernos. En cada una de las relaciones que yo mantengo con el otro, tengo que primero ponerme de acuerdo en cuál es digamos, el sentido del concepto que yo voy a utilizar para poder entrar en relación con el otro. Bueno, por supuesto que esto es la disolución total del orden natural y del orden establecido, ¿no? Ahora, después hay otra mirada de la posmodernidad. Esta es la que plantean los posmodernos, que son los que ponen el tema en cuestión, pero después es evidente que luego de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de la década del 60 hay
en el mundo una crisis de civilización, no ya una crisis social, una crisis política, ni una crisis económica, sino que estamos hablando de una crisis de civilización. Y esa crisis de civilización, muchos la leen como una crisis de la modernidad, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos entender si la modernidad está en crisis, primero tenemos que entender qué es la modernidad, ¿no? Bueno, ese proyecto que nace en el siglo XVIII, ese proyecto que nace negando, de alguna manera, una civilización que se había fundado a la luz de la Iglesia, ese proyecto está agotado, ¿sí? Está agotado porque, y acá esto es clave, ¿sí? Hay muchos observadores y unos intelectuales que lo dejan bien en claro. Después de la Segunda Guerra Mundial, el progreso indefinido desaparece. La bomba atómica, dice Octavio Paz, ¿sí? La bomba atómica es, digamos, la materialización de que el hombre no fue hacia el progreso indefinido y hacia la felicidad, ¿sí? Estalló todo por el aire. O sea, una creación del hombre, digamos, la ciencia aplicada, ha desarrollado un arma que puede destruirlo en pocas horas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que estos, y en este sentido hablamos él habla de un metarrelato, en este sentido, esta finalidad, este objetivo, ¿sí? Este fin, desapareció para la humanidad, ¿no? No vamos hacia digamos, al progreso indefinido. Lo que los ilustrados del siglo XVIII nos decían es, la razón nos ilumina y vamos a llegar al progreso indefinido. Bueno, eso a partir del siglo XX desapareció. Desapareció en 1917 cuando el comunismo llega a Rusia, desapareció en la Primera Guerra Mundial, desapareció en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, la civilización occidental estaba agotada, no sabía hacia dónde ir, no sabía digamos, qué camino tomar, ¿no? Es muy importante que tengamos cuenta esto. Ahora, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo asumo? ¿Qué interpretación asumo yo? ¿Sí? Es muy interesante, mirá, y vamos a ir a lo abstracto, ¿sí? Por ahí, no quiero aburrir, pero por supuesto que nuestro público acá está, digamos, es un público cómplice en esto, ¿no? En lo que nosotros estamos charlando, ¿no? Nos tenemos que retrotraer hasta la llegada del cristianismo, ¿no? De Angelo Rodríguez dice, la modernidad y la cristiandad conviven desde siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la cristiandad ha desaparecido, lo único que queda es la modernidad, son los principios de la modernidad. Y eso es la posmodernidad. La posmodernidad es la modernidad a secas, la modernidad sola, la modernidad sin los principios de la cristiandad. Y lo estamos viendo, ¿sí? Lo estamos viendo en la Organización de las Naciones Unidas, en las políticas de la Organización de las Naciones Unidas, la ideología de género, lo estamos viendo en la negación del orden natural, estamos viendo, digamos, el retraimiento de la cristiandad y lo único que queda es la modernidad. Ahora, voy a hacer un pequeño derrotero histórico, pequeño, ¿sí? Para poder graficar qué es lo que quiero decir, ¿no? El hombre antiguo era un hombre que tenía una especie de reverencia hacia la naturaleza. Esa reverencia le venía del panteísmo, ¿no? O sea, él pensaba que la naturaleza era Dios. Al ser la naturaleza Dios, evidentemente la relación del hombre con la naturaleza va a ser una relación, digamos, casi sacra, ¿no? Ahora bien, la irrupción del cristianismo rompe esta idea. El cristianismo trae una diferenciación entre la creación y el creador. Una cosa es la creación y otra cosa es el creador, ¿sí? Y la creación es dada al hombre para su administración. Y después dice D'Angelo Rodríguez, hay un elemento nuevo que irrumpe en la civilización, que irrumpe en el occidente, que son los pueblos germánicos. Los pueblos germánicos lo que traen es lo que se llama esa libido dominandi, esa actitud de dominio hacia la naturaleza. Estos dos elementos, el dominio hacia la naturaleza y la diferencia entre la creación y el creador, hacen que el hombre tenga una actitud avasallante hacia la naturaleza, ¿sí? Que si bien en los primeros años del cristianismo, la Iglesia Católica, a través del
de los mandamientos y a través digamos, de la práctica de la virtud, lo que hacía era detenerlo, esa actitud dominante hacia la naturaleza. Luego, cuando la cristiandad va desapareciendo, lo que sucede es que queda a flor de piel esa actitud de dominio hacia la naturaleza, ¿no? Solamente esa actitud hacia dominio, ¿no? Entonces dice, acá hay una transmutación, ¿sí? Lo que era el intelectual en su momento, que era el sacerdote, y lo que era el hombre de acción, que era el caballero, se transmuta. Digamos, ese intelectual, ese sacerdote, se transforma en el intelectual autónomo, el que piensa independientemente de una doctrina, el que crea una doctrina, el que crea una teoría y se va a instalar en las universidades. Y esa persona que tenía esa actitud digamos, de caballero, de ir y defender, como lo veíamos en la Edad Media, estos principios, se va a transformar en el burgués. En ese hombre que va por la aventura, que quiere dominar la naturaleza, que quiere transformarla, ¿no? Y estos dos arquetipos nuevos que se van a formar en la modernidad son los que luego vamos a tener a través de toda la modernidad y van a llevar adelante una serie de revoluciones, la revolución industrial, la revolución francesa, digamos, la revolución de la ilustración en el siglo XVIII, ¿no? Hasta llegar a un punto donde esos frenos que se habían puesto, esos frenos ya no están más y desemboca en esta posmodernidad. ¿Qué es esta posmodernidad? ¿Cómo se encarna? Porque más que nada venimos a hablar un poquitito en nuestro país, ¿no? Pero para hablar de nuestro país tenemos que hablar de un arquetipo que se forma a través de la posmodernidad, ¿no? Bueno, la posmodernidad tiene notas características que son fenomenológicas, que la podemos ver todo el tiempo nosotros alrededor nuestro, ¿no? El típico arquetipo fenomenológico, digamos, posmoderno, que nosotros nos topamos, es una persona desarraigada, ha roto con el pasado. Primero ha roto con Dios, después ha roto con la autoridad, después ha roto con el conocimiento, ¿sí? Cree que no hay posibilidad de conocimiento, porque en el fondo son nominalistas, creen que no hay posibilidad con el conocimiento. Luego ha roto con la tradición, con el pasado, porque la tradición, ¿qué es? La tradición es lo que nosotros traemos al presente, que consideramos valioso del pasado, ¿sí? Muchas veces en las universidades, ¿sí? Digamos, la tradición es mala palabra, ¿no? O sea, ¿sí? Esto es una escuela tradicional, como si fuese una cosa perimida, una cosa terminada, ¿no? Pero en realidad para los pueblos la tradición es lo que valoran del pasado, lo que ellos traen al presente porque consideran valorable del pasado, ¿no? Y rompe con los otros hombres, y ahí viene el individualismo, ¿sí? Y en principio se considera soberbio, ¿sí? Así, altanero, pero luego, cuando se da cuenta que ese progreso no llega, cuando luego de la Segunda Guerra Mundial ese progreso no solamente no llega, sino que en realidad viene todo lo contrario, porque el siglo XX es uno de los peores siglos de la historia de la humanidad, eso no me lo puede discutir nadie, ¿sí? Cuando no llega, ¿qué pasa? Entra en crisis, entra en una profunda crisis existencial, ¿sí? Y entonces, como no tiene objetivos en el futuro y como no tiene nada para ir a buscar al pasado, lo que hace vive en un eterno presente, ¿sí? Entonces es un ser que está anclado en ese presente, que vive ese presente, que necesita llenar ese vacío de no tener una perspectiva futuro y no tener un pasado porque está desarraigado, y eso lo tiene que llenar ¿con qué? Y ahí aparece la técnica que multiplica el consumo, ¿no? Entonces, se transforma en un consumista, porque el consumo muchas veces lo que hace es termina llenando ese vacío que no puede llenar con la perspectiva futuro y con ese pasado que no tiene, ¿no? Y son muy estéticos, ¿sí? Y tienen una contradicción enorme, porque ese arquetipo posmoderno es un arquetipo que desprecia muchas veces la ciencia, pero endiosa la tecnología, y lo vemos todo el tiempo, ¿sí? Desprecia la ciencia, bueno, hoy lo vemos casi en todos lados, ¿no? ¿Sí? Vos sabés que Gramsci decía que la ciencia era peligrosa porque era en donde se iba a alojar
el pensamiento cristiano. ¿Sí? Cuando el cristianismo esté desaparecido, donde se iba a alojar el pensamiento cristiano, el sentido común cristiano era en la ciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ciencia remite a la realidad. ¿Sí? Y ellos, para ellos la realidad se transforma, digamos, no es una, digamos, no es dado, no es una cosa dada, ¿no? Y después el arquetipo moderno que también, digamos, tiene otras notas, por supuesto, se expone, es estético, está exponiendo todo el tiempo su vida es un show, ¿sí? Por eso las redes sociales muchas veces sirven mucho digamos, para multiplicar estas características, ¿sí? Se angustia, vive medicado, vive deprimido, ¿sí? No tiene un objetivo, digamos, en la vida, porque no tiene perspectivas a futuro, porque digamos, es exterior, no tiene una interioridad, ¿sí? No se escucha a sí mismo, no escucha su conciencia. La vida familiar muchas veces le repulsa. ¿Por qué? Porque en realidad esos vínculos son molestos porque no les deja hacer lo que quiere. Y no solamente no le deja hacer lo que quiere, sino que también la vida familiar es realismo puro y le remite a la realidad. Y la realidad, en definitiva, a alguien que vive rechazando la realidad, de alguna manera le genera una violencia, porque tiene que cambiar su forma de vida, ¿no?